Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo y me encanta ser neurótico. Me identifico plenamente con neuróticos anónimos. He dicho que yo nací sietemesino, era un ser no nato dentro de los grupos de alcohólicos anónimos. No era mi lugar. Mi lugar fue en Neuróticos Anónimos y las claves que me dio Neuróticos Anónimos a través del libro de las leyes y la etiología, pues fueron tan importantes en mi análisis, estudio, valoración y práctica del programa de recuperación. Por eso me encanta Neuróticos Anónimos. Y de Alcohólicos Anónimos, me gusta mucho su literatura. Me encanta mucho la literatura y por mucho tiempo la estudié y me y la verdad es que me ayudó mucho a tener una visión clara de la situación dentro de los grupos. Pero más importante es todavía la práctica que tuve en el servicio dentro de Alcohólicos Anónimos, porque fue fascinantemente aleccionador, ¿verdad? Y por eso mismo fui aborrecido por muchos, por la práctica de las tradiciones. Pero bueno, ahora estamos aquí y um, en este foro de libre expresión, palabra en acción, y vamos a continuar con la tradición número 10. Y hoy está aquí Josefina, que nos va a ayudar con la lectura y las preguntas. Ella estará coordinando. Adelante, Josefina. Hola, muy buenos días. Josefina, alcohólica, profundamente agradecida con este espacio de expresión libre, a donde estoy aprendiendo muchísimo a ponerle nombre a lo que me sucede. Y hoy, ¿verdad? Estamos en el taller precisamente de la 10ª tradición, recordando nuestra mecánica, ¿verdad? Contamos con nuestro facilitador, Víctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, facilitador emocional neurótico anónimo. Y la dinámica, ¿verdad? Es la siguiente. En primer lugar, su servidora, voy a darle lectura al párrafo y de ahí se desprenden una serie de preguntas, las cuales, ¿verdad? Ustedes, los que están acá presentes, están invitados para que nos compartan, 3 personas únicamente, que nos compartan lo que entienden, comprenden o alguna experiencia que hayan vivido con el párrafo, con lo leído. Y finalmente, ¿verdad? Víctor, pues nos va a apoyar con la conclusión. Dicho lo anterior, fíjense en que en esta tradición, la número 10, nos hemos quedado en el párrafo 6.0 y voy a darle lectura. Dice así: la Sociedad Washingtoniana, un movimiento de alcohólicos que empezó en Baltimore hace un siglo, estuvo a punto de dar con la solución del alcoholismo. Al principio, la sociedad estaba compuesta exclusivamente por alcohólicos que trataban de ayudarse mutuamente. Los primeros miembros vieron que debían dedicarse a este único propósito. En muchos aspectos, los washingtonianos eran parecidos a los alcohólicos anónimos de ahora. Llegaron a tener más de 100,000 miembros. Se les hubiera dejado en paz y si se hubieran aferrado a su único objetivo, es posible que hubieran encontrado toda la solución. Pero, ¿sucedió así?
Los washingtonianos permitieron que los políticos y los reformistas, tanto alcohólicos como no alcohólicos, se aprovecharan de la sociedad para sus propios fines. Por ejemplo, en aquel entonces, la abolición de la esclavitud era una candente cuestión política. Pronto, los oradores del movimiento washingtoniano tomaban partido pública y apasionadamente en esta controversia. Quizás la sociedad pudiera haber salido ilesa de la controversia de la abolición de la esclavitud, pero una vez que se puso a reformar las costumbres de beber de los norteamericanos, sus días estaban contados. Los washingtonianos se convirtieron en cruzados de la temperancia y a los pocos años perdieron completamente su eficacia para ayudar a los alcohólicos. Alcohólicos Anónimos no ha echado en saco roto la lección aprendida de los washingtonianos. Al contemplar las ruinas de este movimiento, los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos decidimos mantener nuestra sociedad fuera de toda controversia pública. De esa manera se colocó la piedra angular de la 10ª tradición. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Leído el párrafo, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Prepárense para levantar sus manitas. Gracias. Dice así: ¿qué tipo de sociedad eran los washingtonianos? Repito la pregunta. ¿Qué tipo de sociedad eran los washingtonianos? Y ahora vamos a ver el panel. Vamos a revisar el chat. Ok, para aquellos, ¿verdad?, que no, por alguna razón no les sea posible abrir el micrófono, ¿qué crees? También puedes escribir en el chat tu comentario en relación a nuestra pregunta. ¿Acaso querrán que les vuelva a leer el párrafo? Bueno, voy a leer mientras hay manitas. Dice así: la Sociedad Washingtoniana, un movimiento de alcohólicos que empezó en Baltimore hace un siglo, estuvo a punto de dar con la solución del alcoholismo. Al principio, la sociedad estaba compuesta exclusivamente por alcohólicos que trataban de ayudarse mutuamente. Los primeros miembros vieron que debían dedicarse a este único propósito. En muchos aspectos, los washingtonianos eran parecidos a los alcohólicos anónimos de ahora. Llegaron a tener más de 100,000 miembros. Si se les hubiese dejado en paz y si se hubieran aferrado a su único objetivo, es posible que hubieran encontrado toda la solución. Pero no sucedió así. Los washingtonianos permitieron que los políticos y los reformistas, tanto alcohólicos como no alcohólicos, se aprovecharan de la sociedad para sus propios fines.
A ver, aquí hay alguien. ¡Ay, maravilloso! Gracias. Faltan 2 manitas o 2 eh, compartimientos por el chat. Dice así, gracias Martita. Dice, la respuesta es una sociedad compuesta exclusivamente por alcohólicos que trataban de ayudarse mutuamente. Mil gracias, corazón. A ver, ¿alguien más? Sandra, Miriam, Marijose fue quien nos compartió. Adelante, iPhone 2, tu tiempo, corazón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Me llamo alcohólico neurótico y muchas cosas más en proceso de recuperación. Respecto al de lo que yo pude entender, creo que en la séptima tradición también paga, pone la música. No dejemos que Neuróticos Anónimos y otras sociedades corrientes hermanas sean que reciban contribución al objetivo. Cuando se empieza a perder el objetivo, obviamente empiezan a salir egos y los egos salen por todos lados. A mí de primera persona, yo también en la vida he experimentado eso. Que a un lugar donde hay reglas y yo las quiero romper, yo quiero sobresalir ante los demás, yo quiero que la gente me vea, yo quiero que la gente hasta me tenga miedo por lo que yo diga. Y eso pues contribuyó a que Arturo no conociera ese tipo de defectos de carácter que tenía. Fue que yo pedía las cosas como yo quería y no llegaban y me frustraba. Entonces decía, no, pues ¿para qué? Si pues Dios no me hace caso. No, es que Arturo no se daba cuenta que todo tiene un propósito, todo es amoroso. El Dios que yo concibo es amoroso, comprensivo, tolerante y sobre todo acepta todo. Pero sin embargo, tuve que llegar a algunas situaciones para que me diera cuenta que de decir, ay no, de verdad es que sí existe ese arquitecto que es nuestro Dios, mi Dios como yo lo conceba. Yo simplemente soy un albañil, yo soy su albañil, su servidor. Yo cuento con su cariño, yo cuento con su apoyo en todas las circunstancias. Eso es lo que a mí me reconforta mi diario vivir, mi solo por hoy. Decir, Dios, está en tus manos. Ya el ego ya no me está tratando de manejar como lo hizo por mucho tiempo. Alcanzo a ver destellos de su amor. Acá yo acabo de sentir destellos de decir, wow, qué cosas tan hermosas tiene el programa. Sobre la lectura también hay que saber respetar de que todos tenemos una jerarquía, no querer llegar a hacer las cosas como queramos y a la hora que queramos, meterle mano sobre todo al programa. Este programa ya cumplió 90 años. De no haber funcionado, este programa ya habría desaparecido del universo. Si hubiese sido un programa así como los que luego vamos, que únete a los triunfadores, que hace esto, que hace el otro y todo, ese tipo de cosas desaparecen. Y si en cambio nuestro programa de 12 pasos sigue vigente y ese que ha ayudado a mucha gente, yo me incluyo, como lo vuelvo a repetir, adquirir esa nueva personalidad, ese nuevo yo, ese nuevo ser mío que está vibrando y está aceptando lo que Dios está poniendo y también yo lo acepto con amor, lo reconozco,
sea la Un minuto, circunstancia que tesoro. sea la circunstancia que sea, todo tiene una bendición. Y así es como yo lo he estado viendo y lo he estado practicando. Y muchas gracias, compañeros, por su tolerancia y por haberme escuchado. Felices 24 horas. Igualmente, Arturo, muchachos, disculpen, me faltó darles una información, perdón, el compartimiento de 3 minutitos y para, voy a abrir cámara cuando quede un minuto y voy a hacer esta ceñita y vamos viendo. ¿Me ayudas con tu manita, porfa, Arturo? Y nos falta un solo compartimiento. ¿No escuché bajo la mano? Ya. Porfa. Ok. Bueno, si no hay Listo. una tercera gracias, amor. Si no hay una tercera manita, pues me va a corresponder a mí. Entonces, pues aquí dice, ¿verdad? Que los washingtonianos eran muy parecidos a, a la comunidad de alcohólicos de aquel entonces. Nada más que ellos, ¿verdad? Pues permitieron la entrada a, a otras áreas como la política y eso se involucraron, eh, colaboraron a un movimiento, ¿verdad? Y el resultado fue que al final, más que ganar, terminaron perdiendo, desaparecieron. Es decir, evitar la controversia forma parte de una protección divina que lleva a la prudencia. Y bueno, pues ahí está la experiencia, ¿verdad? Para que a nosotros no nos suceda. Eh, el ser humano puede dar su punto de vista, pero nosotros tenemos claro cuál es el propósito. Es salvar nuestra vida y aprender a vivir en una filosofía de amor y comprensión. Y empiece por mí. Gracias. Adelante, Víctor, danos esa conclusión. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, este movimiento que se denominó washingtoniano por su directriz, ¿verdad? Este movimiento había crecido a más de 100,000 personas que estaban abstinentes. Y nos explica el escritor que estos hubieran encontrado es posible que ellos hubieran encontrado la solución. Sin embargo, olvidándose del objetivo primordial para ellos, que es la abstinencia, empezaron a hacer una diatriba desde su tribuna, que era un barril donde se paraban a hablar públicamente. Y, y estos empezaron a hablar ya no del proyecto de abstinencia alcohólica, sino que empezaron a hablar acerca del problema de la esclavitud y la política. Al centrarse en los problemas, en el problema de la esclavitud, se olvidaron de su objetivo. Y poco a poco las personas empezaban a discutir más acerca del tema de la esclavitud que hablar de su problema y de cómo abstenerse para continuar su vida. Y esto hizo que este puñado de hombres y mujeres se deshiciera, se perdiera en la historia. Bill W. recoge la experiencia y la enmarca
como no controversias públicas, porque nosotros no somos una familia de anónimos felices, no, tenemos nuestras propias controversias internas, como toda familia, y por eso tenemos que llegar a acuerdos. Nuestra política son las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Entonces, si nosotros consideramos que el hecho de no tener controversias públicas no es para nosotros una virtud, sino que consideramos que este hecho es para nosotros un salvavidas, es un candado para no perdernos o desviarnos del objetivo. En Neuróticos Anónimos hablamos de la siguiente manera. En el patrimonio se nos dice que en Neuróticos Anónimos se habla de Neuróticos Anónimos y se habla de la literatura de Neuróticos Anónimos, que la película puede ser muy bonita y el libro puede ser muy agradable. Como les he comentado, pero aquí el tópico es la enfermedad y la salud mental emocional. Ese es el tópico. Como les he mencionado, a veces las personas agarran libros de aquí, de allá, etcétera, y tratan de introducirlos a Neuróticos Anónimos. Y un grupo me invitó a participar con ellos y me dijo que les llevara mi opinión acerca de las 5 heridas del alma. Bueno, entonces les dije, está bien. No les dije nada, simplemente dije, está bien. Estudié el libro, me di cuenta que no es funcional de acuerdo al programa de recuperación. ¿Por qué? Porque el programa de recuperación nos dice en el cuarto paso que los fantasmas atormentadores del ayer, si son fantasmas, no son heridas. ¿Por qué fantasmas atormentadores del ayer? Porque son memorias. Por eso, porque es una memoria y no es una herida. Quizás en el momento del abandono, de la injusticia, en ese momento era una herida, pero se transformó en una emoción y en una emoción que no fue gestionada. Y al no ser gestionada, quien decidió fue el instinto natural y se convirtió en un sentimiento negativo y en un resentimiento negativo. Y este resentimiento dio a luz a una memoria de reacción. La frustración, el enojo, la ira, la exagerada preocupación, la ansiedad, etcétera, aparecieron. Entonces, el programa de recuperación no habla de esa manera. Trabaja de una forma más sencilla, porque las heridas del alma nos dicen que es como pelar una cebolla y que una emoción y que la otra, hasta que encuentres la raíz. Y así. El programa no habla de eso. El programa dice, queremos saber cuándo y dónde
deformaron nuestros instintos naturales, dice. Queremos saber cuándo, cómo. Deformaron nuestros instintos naturales. Pero no habla de heridas. Vuelvo a insistir en eso. Cuando sigo estudiando ese libro, que supuestamente es una psicóloga, y me doy cuenta que es una persona que está hablando de su tema, un tema que sale de un psiquiatra. Ella no es la precursora de eso. El original dice 8 heridas, pero esta mujer tomó 5. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo esta mujer o qué es lo que hace en su libro? Manifestar su fe. Y cuando una persona manifiesta su fe, deja de ser un libro científico para ser un libro pseudo religioso. Y es precisamente lo que es este libro de las 5 heridas del alma, que engaña al enfermo, que siempre anda en búsqueda de caminos más fáciles y cómodos, que puede ser útil para tu análisis y para reconocer tus faltas. Está bien. Y como le expliqué en el grupo, nosotros, en Neuróticos Anónimos, no vamos a compartir esta literatura. Si ustedes quieren leerlas en sus casas y quieren practicarlas en sus casas, pueden hacerlo. Pero en Neuróticos Anónimos, no, porque no es una literatura aprobada por la asociación. Entonces, tenemos que entender esto, que una cosa es el programa y otra cosa son estas pseudo psicólogos que manejan una serie de cosas que consideran que es importante de acuerdo a su manera de recuperarse según ellos, pero ahí no hay recuperación. ¿Por qué? Neuróticos Anónimos promete la sanidad de las emociones. El alcoholismo es incurable porque es una alergia física, una compulsión y una obsesión. Pero ese es un síntoma de una falta de gestión de las emociones. Y no solamente el alcoholismo es un síntoma, sino el comer compulsivo, el ser codependiente, todos esos son síntomas de la enfermedad mental emocional. Y por eso hay muchas desviaciones del programa. Cuando nos apegamos más al original, al que nos expresó Bill W., al original, no nos vamos a desviar. ¿Por qué? Porque aquí logramos entender la clave que nos enseña el doctor Robert Grover, fundador de Neuróticos Anónimos, que nos dice con claridad, nos dice, cuando una persona se rompe un brazo, va con el médico para que lo cure. El médico no necesita saber el pasado de esa persona para curar su brazo. Que si se cayó porque cuando iba caminando, que si iba patinando, que si iba subiendo una escalera, que lo atropelló un carro. No, no. ¿Por qué? Porque simplemente el brazo está roto. Y aquí está hablando el doctor Robert Grover sobre lo remoto y lo inmediato.
Lo remoto es el pasado y el pasado está muerto. El pasado no tiene vida. La persona sufre por lo que piensa ella hoy acerca del pasado, pero no sufre por el causa del pasado, sino porque tiene una mentalidad enfermiza y obsesiva acerca del pasado. Y esa mentalidad obsesiva en este presente le hace sufrir. Es una memoria de reacción. Cuando ella cambia su manera de ver al pasado, a través de reconciliarse con el pasado, a través de perdonarse, de perdonar eh, la ofensa de otras personas y de comprender y pedir perdón por situaciones que ella misma cometió, hay una reconciliación con el pasado y hay una sanidad en ese aspecto. No hay heridas. ¿Cuál herida? No hay heridas. Es la memoria que hoy recuerdan acerca del ayer. Si yo tengo una cicatriz en una rodilla y cuando la veo, me acuerdo, tenía 8 años, que me escapé de la escuela, que me fui a la playa, que me tiré en una lancha, me tiré y caí de rodillas en la playa, ahí en la arena, ¿verdad? Caí de rodillas y me corté y se me abrió y me pusieron 11 puntadas en esa parte. Bueno, lo recuerdo, pero no hay heridas. Si yo recordara eso y le pusiera un prejuicio y dijera, ay, es que me pasó eso, por esto, por lo otro, y me conmiserara, entonces yo estaría lastimándome por el pasado. Ay, mi pobre mamá, lo que tuvo que hacer. O sufres porque quieres, pero no porque tengas una herida, sino por tu forma de recordar tu pasado. Por eso sufres. Esa es la causa inmediata. La causa inmediata es el dolor que sientes por tu pasado. No hay heridas. Entonces, el programa de recuperación no habla de heridas. El programa de recuperación habla de infantilismo o infantiloides, pensamiento infantiloides, pensamientos infantiles, juicios infantiles deformados que hacen sufrir a las personas o que se han quedado atascados en esa manera de ser, de pensar y reaccionan como niños caprichosos. Entonces, tenemos que dejar de ser niños para ser adultos, para ser hombres y mujeres adultos, maduros espiritualmente. Ahí está la diferencia. Por eso ese tipo de proyectos psicológicos sacan a las personas de los grupos y los hacen perder el tiempo y los llevan por un camino más difícil, que emocionalmente los pueden tener ahí atorados mucho tiempo, como eso del niño interior también. Es una teoría psicológica, clínica, de la psicología clínica, pero, pero que no realmente no cura. Te mueve las situaciones emocionales y tienes que trabajar con 11 personalidades ahí. No, aquí nada más vas a trabajar con tu espíritu, con Dios y tu grupo y tu programa. Un programa sencillo para una mente compleja. Un programa sencillo. Un programa práctico que te puede recuperar en menos tiempo si llegas a comprenderlo. Por eso las claves que nos enseña el doctor Robert Grover de cómo sanar las emociones
son importantes para nosotros. Hoy en día, muchos podemos decir que hemos sanado emocionalmente porque ya no estamos iracundos, no tenemos la idea del suicidio, no sufrimos de ansiedad, de exagerada preocupación, no, ya no pasamos por eso. Vivimos las emociones, pero hoy tenemos dominio personal en la mayor parte de nuestras áreas y por eso seguimos creciendo espiritualmente. La recuperación es abstinencia para el alcohólico, como también para el neurótico es abstenerse. ¿Abstenerse de qué? De comer, de preocuparse, ¿verdad? Entonces, es abstinencia y es sanidad emocional. Y si no hay sanidad emocional y solamente hay abstinencia, no funciona, no sirve. Entonces, están en medio de una borrachera emocional. Ese es el asunto. Entonces, para no desviarnos del objetivo, tenemos que centrarnos en nuestra literatura, la literatura que nos hace libre y la que podemos recomendar porque vivimos bajo principios espirituales. Gracias, Josefina. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así, ¿en qué situación política se hubieron vistos en debates que pudieran haber superado? De nueva cuenta la pregunta. Dice así, ¿en qué situación política se hubieron visto en debates que pudieran haber superado? Vengan de ahí esas manitas. De antemano, gracias. Víctor, están dificilísimas estas preguntas. Incluso, y hablo por mí, se me hace complejo el párrafo. Por un momento pienso, ¿verdad?, que se refiere al hecho de que el hecho de no haber, ellos permitieron, entonces, aunque lo hubiera no existe, si ellos en vez de permitir hubiesen hecho lo contrario, eh, sería otra la situación. Entonces, pues yo creo que vámonos directamente con usted. Adelante. Prepárese. Bueno, bueno, no es complejo cuando podemos nosotros ver el párrafo, lo que dice al respecto. Dice que estas personas hubieran podido lidiar con esa situación de la esclavitud y esas cuestiones políticas, pudieron haberlo lidiado si no se hubieran metido con ellos. Pero ellos no tenían la experiencia. Entraron los políticos con ellos a hablarles acerca del problema y muchos de ellos empezaron a aceptar esa situación. Empezaron a aceptar esa situación y entonces empezó el debate interior dentro de este círculo de personas abstinentes, a tal grado que se dividió. Unos abandonaron porque habían dejado
habían perdido la perspectiva de la abstinencia y de la salud mental en ese aspecto. Habían perdido esa visión. Ellos hubieran podido superar esa situación si los hubieran dejado solos. Nos explica Bill W. Quizás ellos hubieran encontrado la respuesta al problema del alcoholismo, pero lamentablemente no fue así. Y todo ese movimiento se perdió porque le dieron más poder a la problemática social política de ese momento histórico que a su realidad personal. Por ahí me parece que es en la tercera tradición cuando llega un sacerdote ahí y le pregunta a una persona que está en el parque, ¿tú no has ido a la guerra? ¿Ya sabes lo que pasó en Pearl Harbor? Y el hombre se le queda viendo y le dice, no, yo no fui a la guerra. Yo tengo mi propio Pearl Harbor. Yo tengo mi propio infierno, mis propios problemas que necesito resolver, ¿verdad? Entonces, estar centrado en la recuperación es buscar respuestas para ya no practicar el defecto de carácter, para convertir ese defecto de carácter en una virtud para nuestras vidas, ya que todo defecto de carácter es una virtud desvirtuada. El orgullo, la soberbia es un defecto de carácter. ¿Y cuál es la raíz de la soberbia? La humildad. La humildad deformada se convierte en soberbia. Y la soberbia se viste de humildad. Así que, y así podemos ver cada uno de esos defectos de carácter. Por eso, si nosotros dominamos al instinto natural, podemos nosotros ser humildes y no humildes tapados, ¿no? ¿No? O humildes no más de palabra, ¿no? Porque la humildad, como dijo alguien por ahí, humildad es verdad. La verdad, ¿cuál verdad? Mi verdad. Mi verdad son mis defectos y mis virtudes. Esa es mi verdad. Y si yo reconozco mis virtudes como mis defectos, soy humilde. Y ser humilde no significa que vaya a ser rastrero, para nada. Pero sí necesito entender claramente qué es lo que estoy haciendo en el grupo y por qué no entro en controversias públicas con ninguna persona. Expresamos nuestro punto de vista y no tratamos de imponer este punto de vista a nadie. ¿Por qué? Porque hemos descubierto los engaños que las emociones hacen a nuestras vidas, que los sentimientos hacen a nuestras vidas, que nuestra antigua forma de pensar hizo estragos en nuestra vida. Tu pensamiento te engaña, tus sentimientos te engañan, tus emociones te engañan. ¿Por qué? Porque no somos objetivos, porque la gran mayoría es subjetivo, se guía más por un ideal que por una realidad. Y nosotros aquí estamos parados en la realidad con nuestra cabeza puesta en principios espirituales. Esa es la diferencia hoy en día. Por eso no sufrimos ni andamos con el ombligo de fuera para ver a quién conectarnos y que nos amamante. Ay, por favor, dame amor, bríndame seguridad. Ay, por favor.
¿no? Ya no andamos así, mendigando cariño y amor, ¿no? Hoy en día somos suficientes para nosotros, nos amamos a nosotros mismos, amamos a un Dios amoroso y amamos al prójimo, pero le amamos con la verdad, con un amor fraterno no fingido. Y eso hace una diferencia en las cosas, ¿verdad? Por eso estos hombres perdieron la perspectiva, lamentablemente. Por eso dejamos nosotros las políticas, que la hagan los políticos fuera del grupo. Que los negocios lo hagan los negocios, las personas que los hagan fuera del grupo. En el grupo no debe haber negocio. Yo vi un linchamiento, no lo vi, porque fue historia cuando yo llegué a ese grupo. Y me molesté mucho cuando escuché esa historia de una persona que lideró ese grupo y que se consiguió muchos adeptos, muchos seguidores. Pero cuando empezaron a salir que habían tenido relaciones sexuales, que con X persona, que con la otra persona, que aquí, que allá, entonces hicieron un juicio dentro del grupo, pasando por encima de las tradiciones. Y básicamente lo lincharon y le dijeron que iban a demandar y que no sé qué. O sea, hicieron un juicio público dentro del grupo. Y aquellos que eran sus amigos lo señalaron como si ellos no tuvieran defectos. Las relaciones que tuvo él, las tuvo fuera del grupo. Y las mujeres con las que tuvo relaciones no eran niñas, eran mujeres maduras. ¿Cómo vas a culpar a una persona por eso? Si dos adultos consienten en estar juntos teniendo una relación. Pero esos, si quieren demandar o hacer denuncias, háganla, pero afuera del grupo, allá afuera del grupo. Pero aquí en el grupo no. Por eso respetamos el anonimato de las personas, sus vidas privadas, como sean allá afuera. Hagan lo que hagan allá afuera. Aquí en el grupo venimos a recuperarnos, no abusar de las personas. Y eso está bien claro. Y ese hombre volvió a beber y yendo borracho en Los Ángeles, se mató. Y entonces lo convirtieron en héroe. Los mismos que hablaron mal de él. Ay, no, idolatría, personalidades. Y estuvo enfermo ese grupo. Yo creo que todavía está enfermo ese grupo con esas memorias. Pero bueno, son situaciones que pasan. ¿Por qué? Porque no se apegan a la tradición, pierden su objetivo y se hacen personalidades. Y empiezan esas controversias públicas que deberían de ser privadas. Bien. Gracias, Josefina. Ok, bueno, pues fíjate que aquí en el chat nos pusieron una respuesta. La voy a compartir. Dice así, los washingtonianos permitieron que los políticos y reformistas, tanto alcohólicos como no alcohólicos, se aprovecharan de la sociedad para sus propios fines. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice así,
¿Cuál fue el objetivo que los distrajo de ser una sociedad que pudiera ayudar a los alcohólicos? Va de nuevo la pregunta. Dice así, ¿cuál fue el objetivo que lo distrajo de ser una sociedad que pudiera ayudar a los alcohólicos? Y vengan sus aportaciones, familia. Marla, ¿te gustaría compartir? Gracias, Josefina. Sí, estaba meditando en esa pregunta. En esto casi no he participado porque honestamente casi no conozco la historia de los washingtonianos y ahorita que la estoy escuchando, pues estoy aprendiendo. Entonces, ahorita yo escuchaba que Víctor decía que algo que los desvió fue la política y la esclavitud, que se enfocaron en apoyar, o no sé lo de la política, pero me quedé meditando en eso de la esclavitud y dije, wow, o sea, ¿en qué situación se metieron? Si nosotros, o sea, estamos, yo que estoy viviendo en Estados Unidos y que se oye de redadas y de abusos y de golpes y de separación de familias, y los que estamos aquí viviendo eso, sabemos lo duro que es esta situación que está pasando. Ahora, eso está pequeñito comparado con la esclavitud. Entonces, el estar viendo que habían seres humanos que los estaban esclavizando, los estaban maltratando, y ellos que eran una sociedad fuerte, entiendo que se sentían entre la espada y la pared. Yo honestamente, meditando en eso, yo bendecía a esos hombres y yo decía, su recompensa seguramente está en el cielo, con Dios, porque ayudar, no sé si lograron ayudar o no, no lo sé, porque desconozco la historia, pero el solo hecho de que hayan querido hacer algo por ayudar a estas personas que vivían en la esclavitud, para mí ya es algo admirable. Ahora, ¿les costó la vida? Pues sí, les costó la vida. Entonces, pero no por eso, a mí me queda eso en mi corazón, de admirarlos. Pero sí, qué bueno que ahí hay esa enseñanza. Gracias a Dios ya no se viven situaciones así. Y tristemente la asociación desapareció, pero en eso me quedé meditando y se los quería compartir. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Víctor, por lo que nos está enseñando. Abre tu micrófono, Josefina, no te escuchas. Me hace que él sí. Ah, no, ahí está. Yo pensé que la había sacado. Ahí está, Josefina. Sí, pero ¿tiene cerrado su micrófono o está ocupada? Bueno, leo lo que dice María José en el chat. Dice, respuesta. Los washingtonianos se convirtieron en cruzados de la temperancia y a los pocos años perdieron completamente su eficacia. Eso dice María José. Muchas Correcto. gracias, corazón. Nos falta una manita. ¿Hay alguien que quisiera compartirnos? Bueno, dice así, ¿cuál fue el objetivo que los distrajo de ser una sociedad que pudieran ayudar a los alcohólicos? Pues precisamente eso, el transmitir el mensaje, lo que en ese momento a ellos les estaba funcionando y que estaban, si no recuperados, sí abstemios. Se olvidaron de seguir cultivando su vida, su desarrollo espiritual. Se olvidaron de su condición, esa naturaleza humana
con esos pensamientos, sentimientos, emociones y además estaba implícito el uso y el abuso del alcohol. Se les olvidó cómo llegaron. Pero lo más importante, se les olvidó que esos resultados tan espectaculares que estaban viviendo, que generó como resultado un gran número de miembros, no era el producto, no era por el trabajo de ellos, sino por el que a ellos les estaba colaborando para que pudieran unir fuerzas precisamente con el propósito, con ese propósito de transmitir el mensaje y ayudar al alcohólico que aún está sufriendo y que muchas veces está dentro de nuestra sala, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro grupo. Entonces, pues que Dios nos ayude a recordar nuestra condición humana y a recordar que los principios son vitales y principios es amor y amor es Dios. Entonces, qué difícil es mantenerse sometido ahí, que hay alguien que tiene el control y que humanamente no es posible, aunque nos juntemos todos los seres humanos. La última palabra la tiene él. Y bueno, Víctor, a completadas las 3, apóyanos con la conclusión, por favor. Te repito la pregunta. ¿Cuál fue el objetivo que lo distrajo de ser una sociedad que pudiera ayudar a los alcohólicos? Bien, qué interesante. Y qué interesante es cuando vemos a los grupos enfermos por estar chocando con sus propias opiniones y sus propios deseos y no usando la tradición para regular sus servicios. Hay muchos grupos enfermos, muchos, muchos, muchos. Es lamentable el número de grupos enfermos existentes en Alcohólicos Anónimos. Y precisamente porque están fuera de las tradiciones, están fuera de la tradición. Y en la recuperación también no comprenden las claves de la recuperación y hablan más de la abstinencia solamente, pero no de la importancia de esos males más profundos que los llevaron o que los convirtieron en alcohólicos. Y aquí, en este aspecto, el hecho de tomar partido, no todos tomaron partidos. Se deshizo precisamente por eso, porque no todos tomaron partido. En los tiempos de Abraham Lincoln, ¿verdad? Se habló de la esclavitud. Se habló de la esclavitud y hubo una gran revuelta a nivel nacional después de la federalización de los estados y luego de abolir la esclavitud. Así que fue en este periodo de controversias y situaciones en que se vivió en esa época el problema de la esclavitud y se rompió con ese tema, ¿verdad? De la no esclavitud. Ya no vender a hombres y mujeres, aunque hoy en día clandestinamente se siguen vendiendo hombres y mujeres, niños, niñas, y es lamentable. Pero ese es un tema para hablar fuera del grupo, ¿verdad? Es un tema para los que gustan de eso y que gustan de hacer clubes o
demandas al gobierno, etcétera, pues allá que los hagan ellos. Pero nuestro tema aquí es la recuperación, la salud mental, el sano juicio, Dios antes que nada, ¿verdad? Porque la injusticia en este mundo pues no se va a acabar. El hombre, a través de casi 6,000 años de experiencia de gobierno, no ha resuelto sus problemas. Al contrario, ha creado más problemas con sus descubrimientos científicos. Así que ha demostrado que es incapaz de gobernarse por sí mismo. Como dice un proverbio, el hombre que gobierna a otros hombres es para su propio mal, para su propio mal. Al final de cuentas, lo que nos decía Salomón es que cuando las personas dominan a otras personas, las usan para su propio mal. Y vemos los gobiernos que tienen que hacer tratos por debajo de la mesa con otros gobiernos como el narcotráfico para poder tener una sociedad más o menos en paz. Pero eso es cuestión de allá, de la sociedad en general. Aquí hablamos de nuestros problemas emocionales y cómo que esas cosas no nos afecten a nosotros emocionalmente y que podamos tener un claro discernimiento de lo que nosotros estamos haciendo dentro de un grupo. Y eso es lo importante, que aprendamos a ser custodios de las tradiciones donde quiera que vayamos. Seamos custodios de la tradición. Hablemos con principios espirituales y no con deseos u opiniones muy personales. Gracias. Ok, bueno, pues vámonos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿cuántas personas había alcanzado este movimiento? Va de nuevo. ¿Cuántas personas había alcanzado este movimiento? Lo estoy buscando la respuesta, pero fueron muchos. A ver, aquí colabóranos. Ahí está. Más de 100,000 miembros en primera respuesta. Luego la segunda respuesta dice, los primeros miembros decidimos mantener la sociedad fuera de toda controversia pública. Ah, creo que me están dando respuesta a otra pregunta. Ya lo hablé. Víctor, más de 100,000. Colabóranos, porfa. Bueno, pues sí eran más de 100,000. Más de 100,000 dentro del movimiento washingtoniano. Eran más de 100,000 abstemios. Iban bien en todo el país. Se levantó como una polvadera grande de abstinencia. Pero después, ni modo, se cayó porque perdieron su objetivo, ¿verdad? Nosotros no debemos de perder el objetivo de nuestra recuperación. Nuestra recuperación es primero. Antes que nada, la sanidad de mi espíritu es primero. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. Todas las demás cosas van a venir por añadidura. Si ponemos en primer lugar nuestra recuperación como grupo,
¿verdad? No, no entretenemos a nadie aquí. Aquí lo que buscamos es que crezcamos en entendimiento y que formemos valores internos y que tengamos defensas emocionales para enfrentarnos diariamente a la vida, pero con otra perspectiva, con otra visión, donde la paz, el gozo y la satisfacción de la vida no se pierdan, que tengamos un estado de ánimo continuo. Esa es nuestra recuperación, el dominio propio, la gobernabilidad de nuestras vidas. Ese es nuestro objetivo diario, crecer un poco más cada día, entendiendo que la perfección no está aquí, pero que el crecimiento, el perfeccionamiento sí está aquí. Que la meta es la perfección, pero esa nos la va a dar Dios a su tiempo. Por lo pronto, mi trabajo es crecer espiritualmente en la perspectiva de la sanidad de mis emociones. Bueno, Josefina, ¿cuántas preguntas te faltan ahí? Bueno, tenemos dos preguntas. Bueno, pues hazlas juntas para terminar, porque ya se nos pasó el tiempo, y para cerrar este número 6, párrafo. Ok, ok, Sí, gracias. ok. Dice así, ¿cuál es la lección que aprovechó el fundador de Alcohólicos Anónimos? Y la última dice, a partir de este razonamiento en cuanto a la experiencia de los washingtonianos, ¿qué se logró para la asociación anónima? Y tenemos aquí, ¿verdad? En el chat la respuesta de la primera pregunta. Dice, los primeros miembros decidimos mantener la sociedad fuera de toda controversia pública. Tiempo para que ustedes levanten su manita y nos compartan. Yo, Cari. Adelante, amor. Ok, gracias por la respuesta ahí. Me ayuda a llevarlo a mi vida diaria porque si no, de que voy con las tradiciones, lo dejo solo en el libro. En mi caso, no mantenerme fuera de controversias externas es no meterme en los asuntos del otro. Y a veces me doy cuenta, a veces no. Yo sé que mi alcance va de mis manos hacia adentro y con el favor de Dios a lidiar cada día con las cosas que me muestra el otro. Pero hasta ahí, si me disgusta algo, eh, mirar que tal vez yo también lo hago, actitudes también las tengo. A lo mejor en un rol de mi vida, mm, pero en otros sí. Entonces, eso es lo que llevo la tradición a mi vida diaria. Cuando estoy en grupo, se me da a veces hacerle el trabajo a los otros. Eso lo he mejorado. Eh, También buscarle oficio a los otros. Cuando yo no puedo hacer algo por mí, pido que otro lo haga. Antes no me daba cuenta, así muy disposicionera con el tiempo de los demás. Entonces esos son asuntos externos. Los tiempos de los demás son sus asuntos, no los míos. Si a mí me pareciera que están libres, ese es solo mi parecer. Y si haces, pues bien en su tiempo, no estoy. Muchas gracias, corazón. Bueno, me uno a las respuestas, ¿verdad? En la primera, el fundador de Alcohólicos Anónimos
hizo uso de esa experiencia y bueno, dentro de la sabiduría que había en él, ¿verdad? Fue precisamente el no esperarse a repetir la historia esperando resultados diferentes. Pudo entender y comprender que si le sucedió a los washingtonianos, también le podía suceder. Y por supuesto le dio valor, ¿verdad? Le dio importancia a lo que es importante y además es urgente. El transmitir el mensaje y de eso que estaba recibiendo y que logró darse cuenta que solamente para conservarlo ocupaba de hacerlo a través de compartírselo a otra persona en esa condición. Y bueno, veo una manita ahí levantada, adelante, y de ahí pasa usted con la conclusión, Víctor. ¿O se subió la manita sola, Cari? No, la subí. Ah, ok. ¿Quieres hablar? Adelante, amor. Ajá, sí, me perdí la señal un momento. Yo decía que la tradición me lleva a mi autoevaluación con respecto a relacionarme en asuntos externos, ¿no? A no inmiscuirme en asuntos externos en mi vida diaria. Y de un tiempo por acá, sé que lo que va de las manos hacia adentro de mí, físicamente y también no tan físico, es lo que me corresponde. Antes usaba, por ejemplo, el tiempo de los demás. Yo tenía la percepción de que estaban a lo mejor disponibles o tenían más tiempo y como yo estaba muy corta de tiempo, a mí se me ocurría sobrecargarlos con las tareas que yo no podía o pensaba que yo no podía hacer. Entonces, eso era. Luego, al darme cuenta, dejé de hacerlo. Sin embargo, veo tendencia a buscar los otros y a comprometerlos si me dan la oportunidad. Y para mí esta ha sido la tradición. Eh, Eso era fundamental. ¿Por qué yo no me meto con los otros? ¿Por qué no me debo meter con los otros y los asuntos de los otros? Gracias por la respuesta con respecto a la lectura, porque realmente es una formación. Sin embargo, a mí me suma adaptarlo a mi vida diaria. Listo, listo, gracias. Pepe. Ok. Bueno, para cederle los micrófonos a Víctor y con esto hacer el cierre, fíjense en que con la conclusión de nuestro em, facilitador Víctor, vamos a darle conclusión, cierre a esta nuestra 10ª tradición y pues estaremos preparándonos para la que le sigue, que es la 11ª. Y aquí hay una nota muy importante que va dirigida para cada uno de los aquí presentes y dice así: te felicito si has estado siguiendo este taller, porque de seguro algo extra habrás aprendido para mejorar tu comprensión acerca de la asociación anónima. Felicidades. Nos estamos reencontrando de nueva cuenta con nuestra 11ª tradición. Mil gracias. Es tu tiempo, Víctor. Bien, pues sí, Bill W. fue una persona muy admirable por su manera futurista de ver las cosas. Por este legado, Bill W. recibió honores de parte de la Universidad de Yale como un abogado honorario de la Universidad de Yale, porque él estuvo estudiando Derecho, aunque no terminó la carrera. Y cuando se leen las personas que
estudiosas de las leyes leen estas tradiciones o de los conceptos, pues se dan cuenta del beneficio tan grande que traen a la propia humanidad. Y fue un boom las tradiciones. Y pues los alcohólicos pues, no podían comprenderlas al principio, pero después se dieron cuenta de la importancia de esto. Si querían conservar a los grupos, necesitaban poner en práctica las 12 tradiciones. Y para el bienestar de nuestro grupo y para la permanencia, ¿verdad? Entonces esta tradición, donde dice que a través de esa mala experiencia, de ese error que cometieron los washingtonianos, se tomó la experiencia de ellos para que este grupo de personas anónimas no entraran en controversias públicas. No entraran en controversias públicas. Y el buen nombre de la asociación no se viera envuelto en situaciones diversas donde pues prácticamente pudiéramos decir hubiera habido una discusión entre aquellos que dicen que la abstinencia, otros los temperantes, ¿verdad? Que dicen que, bueno, nosotros sí creemos que una persona puede aprender a beber, y luego los otros que siendo usados por las grandes empresas creadoras de vinos o tequilas, etcétera, y entonces entraría una controversia diciendo, ¿y qué? ¿Y esto qué es? ¿Y este grupo qué es? ¿Es educación? ¿Son abstinentes o son temperantes? ¿Qué es esto? Se confundiría. Pero la Asociación de Alcohólicos Anónimos es una asociación abstinente. Son abstemios. Esa es la idea básica. Entonces, pues, por eso mismo, para que no se destruyera este grupo, esa experiencia fue suficiente para esto, ¿no? Bueno, pues la tradición nos ha traído un buen recuerdo de lo que necesitamos hacer todos los días para el bienestar común, ya que el objetivo de todas las tradiciones, de las 11 tradiciones, es cumplir la primera tradición. La unidad y el bienestar común tienen la preferencia. Pues muchas gracias, Josefina, por habernos apoyado hoy y gracias a todos. Vamos a continuar, pero ahora vamos a continuar con la parte donde ustedes van a compartir su opinión personal, su experiencia, fortaleza y esperanza en referencia a la tradición, si gustan, o a otros temas personalizados, temas de ustedes mismos, cómo ustedes ven al grupo, cómo ustedes se sienten dentro del grupo, cómo están viviendo con sus familias, quieren compartir, o bien, si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla. Bien, pues es su tiempo. A partir de este momento, yo voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan compartir con entera libertad. Bien.